Buenos días a los jóvenes del sexto cuatrimestre de la licenciatura en Derecho del Sistema Escolarizado. Bienvenidos a la Universidad Maya Campus Cancún, a esta su segunda clase de la segunda semana del módulo de la materia de Derecho Administrativo 1. Hoy, martes 22 de junio del año 2021. Ya vamos prácticamente terminando el sexto mes, medio año ya se fue, pero aquí continuamos. Se les informa que su segunda actividad ya está en plataforma y la tercera actividad va a ser por anticipado. ¿Qué quiere decir? Que la actividad se va a subir 2 días antes de la clase del martes. O sea, desde el domingo a las 9 de la mañana van a tener ustedes abierto el tercer cuestionario, el tercero, y va a cerrar el lunes siguiente. Van a tener prácticamente 2 días para contestar este tercer cuestionario para que el día del examen, que es la próxima semana, el próximo martes, su examen parcial, tiene un valor de 40 puntos y los otros 70 van a ser las 3 actividades de las 3 semanas, primera, segunda y tercera. La tercera, por eso es anticipado, porque el martes, así como hoy, dentro de 8 días, va a haber clase y después de la clase, pues ya prácticamente tienen ya la misión de contestar su examen parcial. Creo que tienen otra clase después. Bueno, cuando terminen sus clases, se abocan a contestar lo que son sus exámenes de ese día. Entre ellos, el de un servidor, el de Derecho Administrativo 1. Para que, por favor, ya saben ustedes que tienen que contestar su cuestionario de la segunda semana y puedan ustedes también estar a tiempo para contestar anticipadamente. ¿Por qué anticipadamente? Porque al otro día hay examen y va a haber clase y examen y ya el miércoles ya está en plataforma su calificación del primer parcial. Debe de estar, lógicamente, pues con los que cumplan. ¿Alguna pregunta, jóvenes, respecto de la segunda actividad que ya está en plataforma y la tercera que hay que contestar anticipadamente al día del examen, del martes? Van a tener lógicamente en plataforma su síntesis a tiempo junto con su cuestionario. Y el día del examen, así como estamos hoy, tenemos nuestra clase de 9 a 11. Ya después de esta clase creo que tienen otra. Y ya después sus exámenes, entre ellos el de Derecho Administrativo 1, para contestar. El examen va a estar abierto desde las 9 de la mañana, normalmente así lo hago a la hora de la clase, y se cierra a las 23:59 horas de ese día. Estamos hablando del 29 de junio. La actividad estaría domingo 27 y lunes 28, el cuestionario de 10 preguntas. Para que así, el martes nos aboquemos clase, examen, y el miércoles 30 de junio ya la coordinación tenga las calificaciones del primer parcial de todos ustedes, los que hayan cumplido, lógicamente. Bueno, todos, porque si no cumples, también la plataforma pone si no cumpliste con algún cuestionario o con algún examen. La plataforma, digo, ahora con cumples y la plataforma es la que refleja que sí está cumpliendo y tiene. Pues bueno, vamos a dar inicio a la clase de hoy. Vamos a ver, ya les había yo dicho desde un inicio que el temario es un poco extenso, porque son 25 unidades con sus respectivos subtemas. Y 25 unidades en 10 horas, porque son 2 horas semanales, 2 por 5, 10, sí es un
Digo, es un reto, pero bueno, no hay imposibles cuando se quiere. De cada unidad se extracta lo más importante y se forma una síntesis y es lo que he estado subiendo, no solo con ustedes, también con otros grupos, semana tras semana. La clase pasada fue de la unidad 1 a la 5. Ahora va a ser de las 6 a las 10, empezando con la unidad del tema de la personalidad jurídica del Estado. ¿Alguna pregunta, jóvenes, con la información que les acabo de proporcionar respecto al mecanismo que estamos llevando, las actividades y el examen que se va a aplicar? ¿Qué van a estudiar para el examen? Estudien, por favor, lo que se vio en la primera y lo que vamos a ver hoy, la segunda semana. Lo de la tercera semana, como va a ser la clase apenas de una semana, pues solo va a ser material para su cuestionario previo. Y eso de la tercera semana va a entrar, pero va a ser el examen final. Lo que es la tercera y la cuarta semana, porque en la quinta semana se aplica el examen final. En el examen, pues, aplicamos lo que se vaya a ver. Pero bueno, vamos a dar inicio a la clase de hoy. Tenemos aquí, no a todos, Cristian Vargas, Dana Cuevas, Evelyn Salgado, Joel Jiménez, Mili Solsin, Oscar Jacobo, Reina Silva y Rosario Pascual. Y a ver, no se les olvide checar su asistencia en la parte correspondiente de la plataforma. Bueno, cuando hablamos de la personalidad jurídica del Estado, es una cuestión muy, podríamos decir, entre lo que es la cuestión constitucional y administrativa. Ya vimos qué es el Estado y sus elementos que la componen en la síntesis de la clase inmediata anterior. No hay que olvidar una cosa, el Estado es una persona jurídica de derecho público, con una sola personalidad regulada en su estructura por la Constitución y las leyes administrativas secundarias. El Estado es una institución que disfruta de personalidad moral a la que el orden jurídico le atribuye un conjunto de derechos y obligaciones que le hacen nacer como una persona jurídica. Bueno, la personalidad jurídica es un imperativo ineludible. Solo ella puede dar satisfacción a la necesidad de unidad y continuidad en lo que respecta a la actividad del Estado. La personalidad jurídica es única y no múltiple. El Estado no puede dejar de ser soberano en ningún momento. Puede actuar en algunos momentos a la manera de los particulares, como cuando, por ejemplo, se celebran contratos con los particulares, el Estado y los particulares, pero no por eso pierde su carácter de ser una persona jurídica del Estado de derecho público. Sí puede, le repito, si va a celebrar un contrato con un particular, por ejemplo, un particular va a estar enfrente a su casa para que ahí se ponga una oficina de gobierno, pues bueno, el Estado va a celebrar el contrato de arrendamiento con el particular y se someten al derecho privado, pero no por eso la entidad estatal deja de tener ese carácter relacionado con el derecho público. Por eso le dicen que tiene solo una persona. Bueno, la personalidad jurídica del Estado es uno de los conceptos básicos propios del derecho. La idea fundamental de personalidad jurídica consiste en reconocer que alguien, o sea, una persona o una entidad, llámese una empresa, una asociación, una fundación, tienen unos derechos y obligaciones. Pero hablando de personalidad jurídica, vamos a tocar el tema de qué es una persona. Puede ser que las personas pueden ser físicas
o personas morales. La persona física, podemos decir que una persona, englobando el concepto jurídico de las dos, la física, jurídicamente es todo aquel sujeto capaz de derechos y obligaciones, es decir, susceptible de devenir como sujeto activo o pasivo en las relaciones jurídicas. El desprendimiento del seno materno con vida, esto es, el nacimiento, es lo que determina la personalidad. Cuando uno nace. Y se estamos refiriendo a las personas físicas. Las personas morales, como ustedes ya habrán visto, son dos o más personas físicas que en conjunto se unen para un fin determinado. En este caso, por eso es una figura que le denominan de ficción, como que, o sea, no existe en cuanto que se pueda ver una persona moral, sino se ve el conjunto de personas. Pero esa persona moral, la ley le reconoce personalidad jurídica. Ustedes pueden ver una persona física, o sea, entre sus compañeros, ahorita en el Zoom están viendo a alguien, bueno, eso es una realidad. Pero la persona moral es una ficción. Es una ficción que la ley reconoce personalidad jurídica, porque también está sujeta a derechos y obligaciones. Lo único que se puede apreciar en una persona moral es al conjunto de individuos físicos, las personas físicas que la componen. Pero no por eso vamos a decir que jurídicamente no existe. Físicamente parecen, yo no veo una persona moral. Bueno, puedes ver la denominación o razón social de la persona moral, los sujetos que la componen, los actos, cómo se exterioriza, pero en sí no se puede apreciar como una persona física. O sea, como ustedes ven a un ser humano, no pueden ver ustedes una persona moral, o sea, tal cual, sino mediante, como les decía, su denominación, razón social, conjunto de individuos que la componen, o la realización de sus actos, pero bueno, se exterioriza y así se sabe que se trata de una persona moral y porque la ley le reconoce personalidad jurídica. Bueno, el derecho positivo mexicano reconoce la personalidad del Estado, pues a este y a otras entidades, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos les otorga personalidad jurídica con derechos y obligaciones. Ustedes, si celebran un contrato como personas físicas, tienen derechos, pero también tienen obligaciones. En cada contrato, así es. Por ejemplo, en un contrato de compra-venta, ustedes tienen derecho como vendedores a recibir el pago de la cosa, pero también tienen obligación, entre otras, de entregar esta al comprador. Y el comprador también tiene derechos y obligaciones. Tiene derecho a recibir la cosa, pero tiene la obligación de pagar el precio. Entonces, vean ustedes, cuando hablamos de este concepto, es relativo también a los derechos y a las obligaciones. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es la máxima autoridad, como ustedes saben, del Supremo Poder Judicial Federal, en el decurso de su historia ha reconocido que el Estado mexicano tiene una doble personalidad, según la Suprema Corte. En su obra de Derecho Administrativo, el jurista Camilo Fraga, este señor, yo estudié este libro de Derecho Administrativo de este señor Camilo Fraga, afirma que el Estado ostenta una personalidad única, no doble, única, y que cuando se habla de la personalidad del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo o del Judicial, o sea, de los poderes, se trata de la misma personalidad del Estado, pero manifestada en forma diferente. Acuérdense que la misma Constitución nos dice que el poder, el Supremo Poder Federal, se divide para su ejercicio en poder ejecutivo, legislativo y judicial. Esos tres poderes configuran lo que es la figura del Estado. O sea, es el Estado, tres poderes por la teoría de la división de poderes.
Estos tres, sí, y ninguno se puede depositar en otro. O sea, antiguamente, pues sí, se oía muy bonito la división de poderes, pero el poder legislativo y el poder judicial se supeditaban a las decisiones del Ejecutivo. Entonces, estaríamos viendo que ahí se estaría quebrantando un principio constitucional. Pero eso, digo, ahí quedaba, era letra muerta. Hasta qué fue pasando, hasta que el Poder Legislativo, pues cuando llegan en el 90 y pico a tener, la oposición llegó a tener mayoría, pues ya no era tan fácil que el presidente, pues, metiera tanto las manos en el Poder Legislativo. Y ahora vean cómo está la situación. El Poder Ejecutivo, el Legislativo, pues el partido del presidente tiene mayoría y eso le facilita mucho al presidente para sus iniciativas de ley que envía al Congreso. Y el Poder Judicial, pues hasta ahora no será, pues prácticamente como antes veíamos, esté sometido a la voluntad del presidente. Sobre todo donde se ve, pues en las iniciativas que el presidente ha presentado y los amparos que se han promovido y les están otorgando suspensiones al respecto. Entonces ahí ven que no, porque si fuera así estarían negándose los amparos y bueno, pues entonces hasta el poder judicial está sometido a la voluntad. Ahora no, estamos hablando en estos tiempos de que hay, pues sí, la división de poderes, entre comillas, pues, y la cuestión como era en la época de cuatro partidos, si el partido del presidente tiene la mayoría en el Congreso, pues van a caminar más rápido sus iniciativas. Pero con esta elección, lo que pasó de que ya no se tiene la mayoría calificada por el partido que está en el poder para modificar la Constitución. Se necesitan las 2/3 del total. 334 diputados de los 500 en la Cámara Baja. Entonces, pues ahí sí, pues es una cuestión que vino a cambiar el estado de las cosas en esta nueva elección, en la que acaba de pasar. Aunque la doctrina tradicional no reconoce que la Administración Pública Federal tenga personalidad jurídica, la realidad ha demostrado la necesidad de que actúe con esa personalidad. La Administración Pública, jóvenes, es una persona jurídica que comprende muchos órganos con personalidad. Ustedes cuando empezamos a ver la materia del derecho administrativo, veíamos varios temas que estaban enfocados según los diversos conceptos que vimos de esta materia. Pero cuando hablamos de administración pública, que era uno de los temas, de los conceptos, la administración pública, pues ustedes se imaginan un montón de oficinas, un montón de órganos administrativos, todos ellos en conjunto conforman lo que les estoy explicando de la administración pública. Todos ellos. Ustedes van, por ejemplo, al Palacio Municipal, muchos dicen, voy al ayuntamiento, pero el ayuntamiento es el gobierno municipal, así se le llama, presidente, 15 regidores y el síndico. Y todos los demás secretarios del ayuntamiento, direcciones, subdirecciones y todo, prácticamente forman parte también de lo que es la administración pública municipal. Que si van ustedes al registro civil, administración pública. Que si van ustedes a catastro a pagar un impuesto, administración pública municipal. Que si van a presentar una queja en ecología municipal, administración pública municipal. Lo mismo es si se hace lo propio con las oficinas del gobierno del estado, que pues la sede, saben ustedes que está en Chetumal, pero hay representaciones en los municipios. Fíjense, cuando nace Benito Juárez como municipio libre y autónomo,
Estamos hablando de 1975, con el primer presidente municipal, don Alfonso Alarcón Morales, 1975-1978. El gobernador del estado era el primer gobernador constitucional como estado Quintana Roo, porque antes fue territorio federal, hasta que en 1974 cambió de estado. En el 75 hubieron las elecciones y se nombró la primera legislatura del estado, los diputados, los municipios que había, el gobernador del estado que dio el licenciado Jesús Martínez Rojo. Entonces, al poner una oficina de representación del estado en el municipio, vamos a poner aquí en Benito Juárez, en la ciudad de Cancún, pues no fue de mucho del agrado de algunas personas de esa época, porque entre el municipio y el estado no puede haber nada, o sea, o algo, vamos a decir así, porque es un municipio libre. Pero bueno, vamos a tomar que es una cortesía o es un servicio también administrativo que da el gobierno, porque ¿qué tal si tuviéramos que hacer un trámite administrativo estatal? ¿Tendríamos que irnos hasta Chetumal? No, se puede hacer desde aquí. No es que se esté interfiriendo en las labores del municipio, porque tanto el Estado como el municipio tienen sus funciones, sus atribuciones claramente definidas en lo que es la Constitución, tanto la federal como la estatal, que tenemos también una Constitución estatal. Bueno, ¿cómo nace la personalidad jurídica del Estado? El Estado es una realidad social y política. En el sentido político, el Estado es el conjunto de hombres que componen un pueblo. Pero oigan bien, vamos a ver nada más cuánto tiempo nos queda de este primer. Nos queda 4 minutos antes del primer corte. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí, jóvenes, de lo que se está explicando de la personalidad del Estado? Cristian, Dana, Evelyn, Joel, Minis, Oscar, Reina y Rosario. ¿Alguna pregunta? Todo claro. Ok, con toda confianza. Algo que no les esté quedando claro. Oiga, maestro, por favor. Y con todo gusto se les da. Ahora, cuando estén ustedes haciendo sus actividades y estén leyendo, hay un foro para dudas semanal donde pueden ustedes dejar su duda para que cuando entre la plataforma yo les dé respuesta. Pero quedan 4 minutos. Vamos a continuar. El Estado tiene aquí una personalidad política, la que, como se aprecia, excluye la idea de organización. Cuando hablamos de pueblo, desde el punto de vista administrativo, político, no estamos hablando de el conglomerado de gente que conforma una comunidad. Que digan, por ejemplo, el fin de semana me voy a mi pueblo. No es esa acepción. Cuando hablamos de pueblo, como lo dice aquí, cuando tienen asiento territorial, soberanía o independencia. Vamos, es un término administrativo y lo van a ver ustedes también cuando vean la materia de derecho internacional público, cómo nace esta materia del derecho internacional, cuando empieza a hablar del pueblo, pero como la gente que está políticamente organizada, el concepto pueblo. No es decir, voy a mi pueblo, voy a, por ejemplo, alguna comunidad que considere todavía pueblo, pues muchas comunidades que ya son ciudades. Bueno, el Estado aquí tiene una personalidad política, como les digo, se aprecia, se excluye la idea de organización y tiene un carácter genérico en cuanto se identifica totalmente con el pueblo, amorfo o indiferenciado. El Estado es aquí todos los habitantes. Acuérdense que uno de los elementos del Estado, ¿cuál es? Territorio. En la vida moderna, los pueblos hacen uso de esa soberanía para establecer un orden jurídico coactivo, en el cual
reglan sus actividades como individuos aislados y como pueblo en conjunto. Surgen así de este orden jurídico creado por el Estado, con su personalidad política, dos tipos de personas jurídicas. Las personas jurídicas individuales, como ya vimos, correspondientes a cada uno de los seres humanos, y la persona jurídica estatal, correspondiente a la totalidad de ellos, pero tomados en conjunto. Bueno, las personas jurídicas individuales, estamos hablando de los seres humanos en particular, actuarán por medio de sus órganos físicos, o sea, los seres humanos. En cambio, la persona jurídica estatal, hablando del Estado, por medio de una estructura de órganos jurídicos que para tal efecto se crean y se llaman órganos jurídicos del Estado, que a su vez son desempeñados por órganos físicos, o sea, por personas, algunos de los seres humanos que componen precisamente esa colectividad. Bueno, jóvenes, estamos a menos de un minuto. Después del corte, nos volvemos a conectar para continuar con la clase de hoy. Muchas gracias y cualquier duda, al regreso la pueden externar. Gracias.